Bienvenidos. Comenzamos Sana que Sana. Qué rico estar nuevamente con ustedes, como siempre pensando en nuestra salud física, en nuestra salud emocional, en esta cita, en este programa que los acompaña de martes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día. Y hoy voy a entrevistar a una de esas especialidades que me da mucha brega pronunciar, otorrinolaringología. Daniel Sánchez, médico otorrinolaringólogo, bienvenido a Sana que Sana. Muchas gracias, Olguita, por tenernos aquí otra vez. Ya habíamos hablado contigo de... otorrino en general. Pues cuándo consultar al otorrinolaringólogo. Sí. Y de lo que vamos a hablar hoy, me imagino que es uno de los motivos de consulta, uno de los más frecuentes en su consultorio. Sí, está dentro de los más frecuentes, está dentro de los motivos, puede estar yo creo que alrededor del 30%, más o menos 20% de las consultas. Sí. Después de sinusitis, ¿qué otro tipo de consultas en otorrinolaringología, muy bien, son las más comunes? La obstrucción nasal es una consulta común, la rinitis alérgica, sí, en general la disfonía, la hipoacusia es muy común también. Mucha cosita, pero un porcentaje muy alto se lo lleva a nuestro tema de hoy, que es la famosa sinusitis. ¿Es verdad que la sinusitis duele? Quienes la tienen me dicen, es que es una congestión aquí, sí, que me va a enloquecer. Pues ahorita lo clarificaremos más, lo puntualizaremos más con algunas imágenes, pero sí, en muchos casos hay dolor, pero no necesariamente, pues no necesariamente todo dolor en la región de la cara significa sinusitis. Bueno, y mientras pasamos al otro set, Doc, adelante, ¿cuál es la diferencia entre rinitis y sinusitis? Que todo el mundo dice, soy rinítico, todo el mundo, que es como un sinónimo de decir, soy alérgico, ¿sí o no? Sí, la rinitis es, en general, todas las palabras pues, médicas que terminan en itis, significan una inflamación de ese sitio específico anatómico, pues una gingivitis, rinitis. Itis, inflamación. Sí, es inflamación. La inflamación no necesariamente tiene una misma causa, uno puede tener una inflamación por una infección, puede tener una inflamación por una exposición, por ejemplo, a un irritante químico, uno puede tener una dermatitis de contacto, puede ser de origen alérgico, uno puede tener una inflamación de origen alérgico, es decir, hay varias causas de la rinitis. La rinitis específicamente es inflamación de los tejidos de la nariz debido a distintas causas, la mayoría alérgicas. Alérgicas, al polvo, a olores, pues asuntos, partículas. ¿Y la sinusitis diferenciada de la rinitis, doctor Daniel? La sinusitis viene como de la palabra seno, que significa como cavidad o una hendidura. Como vamos a ver ahorita, hay distintas cavidades en el rostro, como se puede ver aquí. Gracias. El cráneo no es una estructura maciza, sino que tiene unas cavidades dentro, uno tiene unas cavidades alrededor de la cara, los senos maxilares, los senos etmoidales, los senos frontales, y cuando ocurre una inflamación de esos senos es lo que se llama sinusitis. Perfecto. ¿Me explica todas esas, qué es lo que hay ahí, cuáles son los senos paranasales, esas cavidades, como todo eso, para entender y ubicarnos un poquito? Claro que sí, pues me prestaste el lapicero, claro, qué pena. Por supuesto. Siempre está bien equipada. El mío me lo prestaron y yo se lo presto a usted. Gracias. Este es como una imagen que muestra la región interna de la nariz, entonces uno puede ver acá el tabique nasal, pues que es esta parte como de la mitad, las estructuras de la nariz propiamente y alrededor las cavidades de las que estábamos hablando, que son los senos maxilares, los senos etmoidales que están muy cerca de los ojos y los senos frontales o el seno frontal. Esta es como una visión lateral, uno aquí lo ve como si estuviera de lado. En la parte de atrás muy cerca, como ya del cerebro, está otro seno que se llama el seno esfenoidal. Ajá, perfecto. La inflamación entonces de estas cavidades es lo que se conoce comúnmente como sinusitis. ¿Y esas cavidades para qué sirven? Entonces, normalmente el sitio natural por donde el aire debe ingresar para ir a los pulmones que uno respire es la nariz, ¿cierto? Entonces normalmente el aire puede estar frío, con partículas contaminadas o seco, y lo que hacen los cornetes, los senos paranasales es humedecer, filtrar y calentar ese aire, o sea que el aire que le entre a uno para respirar tenga como unas condiciones especiales de humedad y de temperatura. Aquí vemos como ya un acercamiento a esos senos paranasales. Sí, esta es una imagen como un poco más aumentada, entonces están estos senos maxilares que están muy cerca de los ojos también.
La inflamación de la sinusitis no tiene una única causa. Uno puede tener una sinusitis que sea efectivamente infecciosa, que es que estas cavidades se llenan de pus o de materia. ¿Eso es lo que duele? Eso puede doler, eventualmente puede doler y es una condición que puede llegar a ser peligrosa si no se trata, pero no es la única causa. Las personas, por ejemplo, que tienen rinitis alérgica pueden tener una condición que se llama poliposis, que es que crecen unas carnosidades, como unas vegetaciones de carne dentro de la nariz y pueden ocupar también esos senos paranasales, pólipos que llaman. Ajá. Esta es una imagen donde se muestra acá como un contenido de pus por infección, ¿cierto? Una de las causas de la sinusitis. Ajá. Y eso es cuando ya está un poquito avanzada la cosa. Y es cuando está un poquito avanzada. Estos son los pólipos que decíamos. Entonces una causa de sinusitis es la sinusitis infecciosa, que esa sí efectivamente tiene pólipos, ¿cierto? Puede cursar con fiebre, con un malestar general, pero puede haber una sinusitis por pólipos, una sinusitis polipoide, que no necesariamente tiene una infección activa, o sea, no hay materia, no hay pus, pero hay esta ocupación por pólipos nasales que no permiten respirar, evitan que entre el aire a la nariz. Ajá. Tenemos más imágenes para ilustrar este asunto. Sí. ¿Es diferente este tema en niños que en adultos? Sí, este es en niños, es completamente distinto, pero la causa, este es muy importante traerlo a colación. Las porque famosas adenoides. Sí, en niños la causa de sinusitis más común, o sea, no es como en los adultos que pueden ser los pólipos o que los senos paranasales estén llenos de pus, de materia, sino que la misma hipertrofia, el aumento del tamaño de las adenoides, que lo vamos a explicar ahora, puede llevar a eso, a esa infección. Y aquí es una imagen de una tomografía para comparar qué fue lo que usted me dijo. Se ve muy claro, esto está llevado. Sí. Ese que está más cerquita mío, ¿no? Sí, este tiene ahí como un poquito más. Lo que queríamos mostrar acá es que la única causa de obstrucción nasal no es, como habíamos dicho ahora, los pólipos o que crezca pues como el tejido dentro de la nariz, sino una deformidad del tabique, ¿cierto? El tabique, que es esta estructura que va por la mitad de la nariz, tiene como balanceada también la forma de la nariz. En algunas personas puede estar desviada. Las causas de desviación pueden ser múltiples, puede ser un golpe, pues un trauma, puede ser congénito también, durante el crecimiento puede irse desviando. Y en este caso sí se ve una desviación pues muy evidente, ¿cierto? Hacia el lado derecho. ¿Merece operación? Sí, muy probablemente, dependiendo pues también del paciente, los síntomas que tenga. Este hombre debe roncar, no sé por qué le veo cara de hombre, pero debe ser roncador. Debe ser roncador. Gracias, doctor, puede tomar asiento. Abrimos nuestra línea WhatsApp, es el 305-316-6560. Nuestro tema de hoy con el médico otorrinolaringólogo, gracias doctor, el doctor Daniel Sánchez, es la sinusitis. Inquietudes, cuéntenos, aproveche que él está aquí para respondérselas. No es un consultorio, pero a través de Sana que Sana sí podemos darles ciertas guías, ciertas recomendaciones. Si usted es un paciente con este diagnóstico, ¿cómo es su tratamiento? Cuéntenos sobre eso. Mientras tanto, vamos con la siguiente pregunta. Mi nombre es Marta Osorio. Mi pregunta ¿es cierto que la sinusitis puede producir fiebre? Cuando sí. Es infecciosa. Sí, efectivamente la sinusitis puede producir fiebre, pues es uno de los síntomas que puede producir cuando hay infección asociada. Perfecto. ¿Qué tan distinto se manifiesta una sinusitis en un niño con relación a los adultos? ¿O es más o menos lo mismo? La sinusitis no es un cuadro, pues no es una condición tan frecuente en los niños como es en los adultos. Y la diferencia fundamental en la presentación es también la comunicación del niño, ¿cierto? El niño llora, no se puede quejar, pues cuando está de cierta edad no tiene una queja tan franca como el adulto en decir siento la nariz tapada, me está escurriendo materia por la nariz o me está doliendo cierta parte de la cara. Ese es fundamentalmente. El niño puede presentar un ronquido durante la noche, ¿cierto? Ronquido con una cosa que se llaman apneas, que son pausas respiratorias durante el ronquido. O sea, está durmiendo, ronca, pero además de eso se queda sin respirar dentro de esos periodos. Ese ronquido asociado a fiebres intermitentes puede ser una manifestación de sinusitis en niños. ¿Y en los adultos? En los adultos es fundamentalmente la obstrucción nasal, puede ocurrir fiebre también, la pérdida del olfato, que se llama anosmia, pues es como el término técnico. Debe ser muy maluco. Sí, debe ser muy maluco. O cacosmia, que es la sensación de que huele mal, de que las cosas huelen mal, como a podrido o un olor
de malas características. Justamente por todo este material que tienen allá adentro acumulado. Sí, por toda esa pus que se acumula en la nariz. ¿Un paciente rinítico necesariamente puede desarrollar una sinusitis? No necesariamente, o sea, no todos los pacientes riníticos van a ser sinusitis y no todas las sinusitis provienen de personas que tienen rinitis alérgicas, pero sí es una condición frecuente que las sinusitis provengan de pacientes riníticos y no tan frecuente, pero sí puede ocurrir que las personas que es la condición que se llama rinosinusitis. Es como una palabra ya que engloba las dos cosas, la persona que es rinítica y además desarrolla una sinusitis. Ahí está. ¿Los alergólogos qué papel juegan en este tema de la sinusitis, doctor Daniel? Es muy importante. Cada vez la alergología es una disciplina que ha llegado a ayudar mucho, pues como en toda la práctica de la parte respiratoria superior, porque como hablábamos ahorita, la rinitis, una de las causas, la más frecuente, es la rinitis alérgica y el diagnóstico específico de la rinitis alérgica, es decir, usted es alérgico o no, y si es alérgico, a qué es alérgico específicamente, es determinada fundamentalmente por los alergólogos que tienen pues mucha experiencia en ese tema. Pues precisamente para complementar la entrevista que tendremos hoy durante toda esta emisión de Sana que Sana con el doctor Daniel Sánchez, vamos a tener en la siguiente nota una entrevista con un médico alergólogo, el doctor Edison Morales, quien nos va a dar su punto de vista con relación a nuestro tema de hoy en Sana que Sana, que es la famosa sinusitis. Vamos a ver la nota y les recordamos que tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta 305-316-6560. Veamos. En alergología, con cierta frecuencia se ven algunos pacientes que sufren sinusitis, en especial aquellos que además sufren rinitis. Y en nuestro caso de alergología, los que sufren rinitis alérgica. Pero eso se debe a que la mucosa de la nariz, que es la que se les inflama a los riníticos, no solamente se les compromete en la nariz, sino que también se comprometen las cavidades de los senos paranasales que están en el cráneo. Entonces hay una inflamación por extensión desde la mucosa de la nariz hasta las cavidades de los senos paranasales, y ahí es donde en algunos casos aparecen los síntomas de la sinusitis. Bueno, en cuanto a los alérgenos que pueden causar sinusitis, son los mismos que pueden desencadenar la rinitis alérgica. Entonces en ellos están ácaros de polvo, pero también hay otros, por ejemplo, los animales domésticos y las mascotas. Hay algunos pólenes que también producen rinitis alérgica entre nosotros y por extensión pueden llegar a producir la inflamación de la sinusitis. Y en otros insectos, entre nosotros también hay cierta frecuencia de rinitis asociada a cucarachas o a polvillo de cucarachas como alérgeno, y eso también puede desencadenar, pues en últimas, un fenómeno inflamatorio como la sinusitis. Hay unas formas de sinusitis que no son necesariamente alérgicas, sino que también son agravadas o incluso empeoradas desde una manifestación alérgica original, pero por irritantes aéreos, irritantes que hay en el ambiente. Y dentro de esos irritantes está el material particulado como contaminación, el humo, ciertas sustancias químicas, perfumes, etc. Y dentro de ellos uno muy importante es el humo de cigarrillo, el humo de tabaco, porque se reconoce como un irritante importante de vías aéreas y puede no ser la causa como tal de la sinusitis, pero sí uno de los agravantes del fenómeno inflamatorio que sufre el paciente con sinusitis. La sinusitis se puede curar, obviamente a partir de un tratamiento médico adecuado y según el tipo de sinusitis que haya, sea infecciosa, alérgica, pero cada caso es particular y en cada uno se define qué hay que hacer: el uso de antiinflamatorio, lavados nasales, antibióticos, intervención quirúrgica, corrección de factores irritantes desde la vía aérea que empeoran el problema, como exposición a ciertos irritantes, humo, etc. O la intervención desde la parte alérgica cuando hay verdaderamente un fenómeno alérgico que no permite que el paciente mejore debidamente. Y comienzan a llegar sus inquietudes a nuestra línea WhatsApp. Buenos días en Cartagena, Doc, nos están viendo. Qué rico, un abrazo muy grande en ese calorcito tan rico que es Cartagena. Doctor, tengo 50 años, sufro mucha alergia a los olores fuertes
Fui donde un otorrino, me hicieron un anaso. ¿Qué es un anaso? Es un examen en el que se visualiza, es un examen endoscópico, con una fibra, que es una fibra delgada, se visualiza desde la nariz hasta la garganta. Perfecto. Me salió que tengo el tabique perforado. ¿Qué puedo hacer? Tabique perforado. Este cosito perforado. El tabique, que es la estructura que divide pues, las fosas nasales, enseguida lo miramos, se puede perforar por muchas causas. Yo creo que debería consultar, hay que mirar cuál es la causa de la perforación, pues si ha tenido una cirugía, si ha tenido un trauma, hay otras enfermedades que lo pueden causar también, entonces es como estudiar la causa, es una persona que debería consultar para detallar cuál es la causa de esa perforación y de esa pérdida del olfato. ¿Esa alergia a los olores fuertes tendrá que ver con esa perforación del tabique? La alergia a los olores fuertes es sobre todo la irritación, pero lo que las personas llaman normalmente alergia a los olores fuertes puede ser una irritación por olores que son muy penetrantes. Eso puede estar relacionado con alguna enfermedad de base, pues con una condición alérgica también de base o con la misma alteración que la llevó a tener la perforación del tabique. Sí, es una paciente que yo creo que sería bueno verla por consultorio. Pero por supuesto. Sigamos hablando y retomemos nuestro tema. Usted me pide esta imagen nuevamente para seguir ahondando en nuestro tema de hoy, que es sinusitis. Doc, ahí la tiene. En esta imagen lo que queríamos mostrar es porque una de las causas, como habíamos dicho ahora, es precisamente la desviación del tabique, ¿cierto? Que es lo que la paciente, esta persona desde Cartagena nos estaba preguntando. Y es fundamentalmente esto, ¿cierto? Recordar que debido a trauma o por las alteraciones pues, durante el crecimiento, el tabique puede estar desviado, que lo que uno busca es llevarlo otra vez a que esté recto con cirugía, para que haya una adecuada entrada de aire a la nariz y a los pulmones. Perfecto. Esta es una causa de obstrucción nasal. Esta es una de las causas de obstrucción nasal. Aquí también se ve otra de las causas, que es la única estructura, pues dentro de las estructuras que están en la nariz, además del tabique, hay otra que se llaman los cornetes. Y la hipertrofia de cornetes es otra de las causas de obstrucción nasal. ¿Y ahí cuáles vienen siendo los cornetes? Estos que están a los lados, son como unas carnosidades que están a los lados de la nariz. Ajá. Y contribuyen también a eso que hablábamos ahora de calentar el aire, filtrarlo, humedecerlo, y en las personas que son alérgicas, aquí se ve muy claramente, se vuelven grandes, muy grandes, pues la piel de la nariz por dentro tiende a engrosarse por esa misma alergia, y con el engrosamiento no permite el paso de aire. Lo que uno pretende con cirugía, lo que uno busca con la cirugía, es que el tamaño reduzca, que disminuya y haya más entrada de aire. Perfecto. Y también vamos a volver a mirar el tema de las adenoides, sí, muy relacionado con el tema de sinusitis. De la obstrucción nasal, porque esta es como una figura lateral de la nariz y normalmente todo esto debe ser un espacio por el que entre aire. Pero en los niños hay un tejido que es como una carnosidad normal en todos los niños, pues todos la hemos tenido cuando nacemos y durante el crecimiento va desapareciendo, que son las adenoides. Entonces las adenoides cuando son muy grandes, eso es lo que reportan las radiografías normalmente, que es el 60, 70, 80% de obstrucción, y es este tejido que está acá, ¿cierto? Que también tiene formas de tratamiento, pues de corrección para buscar que el aire pueda pasar correctamente. Perfecto. Las adenoides, dependiendo del caso, pero se extraen. Sí, cada caso es distinto, pero tienen tratamiento quirúrgico, sobre todo, como hablábamos ahorita, los niños que tienen obstrucción nasal, o sea, los que tienen ronquido, pero además de tener ronquido, se ahogan durante la noche. Tienen una cosa que se llama apneas, que es la pausa de la respiración durante la noche, y esas pausas respiratorias pues tienen riesgo con el aprendizaje, ¿cierto?, la concentración de los niños. Cuando no mejoran con tratamiento médico, hay tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la diferencia entre adenoides y amígdalas? ¿Las adenoides son otro tipo de amígdalas? Las adenoides son otro tipo de amígdalas. Las amígdalas son las dos bolas o masas pues, que uno ve en la boca, son en la muy parte evidentes. de atrás. Sí, que son muy evidentes. Y las adenoides son un tejido, como lo vimos ahí, de ese mismo tipo. Es el mismo tejido, pero es una sola carnosidad que está allá detrás de la nariz. Es esa. Perfecto. La diferencia. Hoy tenemos testimonio en Sana que Sana. Cuando el doc me habló de Paola, yo le escribí a Paola, le dije, ¿nos vas a acompañar entonces en Sana que Sana para hablar de sinusitis? Y me dijo, no, yo tengo rinitis. A ver, ¿cómo es la cosa ahí? Ahí va relacionado, ¿cierto? Sí, está relacionado. Paola es una paciente que
cumplía prácticamente todos los requisitos de los que hemos hablado, que es pues todas las condiciones de las que hemos hablado. Tenía una condición alérgica de base, pues una rinitis alérgica de base, que la llevó a tener un aumento del tamaño de los cornetes, algo de desviación del tabique y esa obstrucción permanente que no mejoraba con medicación durante mucho tiempo, la llevó a tener además una sinusitis. Eso había además pues un poquito de adenoides residuales, que eso puede pasar en algunas personas. Pero yo le veo esa nariz muy derechita. Muy bien, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Ya vuelvo, doctor. Muy bien. Paola Hincapié, una pacientica muy joven del doctor Daniel Sánchez. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, excelente. Antes este aire acondicionado te parecía una cosa horrible y salías corriendo, ¿o no Sí, tanto? la verdad era un sufrimiento. Claro. Porque la alergia, de hecho, antes de la operación era muchísima. O sea, todo el tiempo en la mañana, por el cambio de clima, por el sol, por todo. O sea, el polvo, los animales, todo me generaba muchísima rinitis. ¿Desde qué edad? ¿Desde chiquita? Sí, de hecho, toda la vida he sufrido como cuestiones así relacionadas con la nariz. Ajá. Y de hecho, yo nunca había respirado por la nariz. ¿Verdad? Así ¿Hace cuánto es. sentiste ese gran placer? Desde el momento que salí de la cirugía. ¿Hace cuánto? ¿Hace poco más o Hace menos? 7 meses, Wow, ¿y cuántos años tienes? 21. Ay, Dios mío. O sea que 20 años larguitos sin saber lo que es respirar, digamos, como debe ser de la manera más funcional. Entonces, ¿empezaste a visitar alergólogos o cómo fue ese proceso para llegar a la cirugía que finalmente ahorita nos contará sobre ella? Sí, mira, inicialmente yo inicié pues con alergólogos. Te hicieron las pruebas estas. Exacto, me hicieron las pruebas y resultó que era muy alérgica al polvo y a los animales. A los ácaros del polvo y los animales. Sí, exacto. Entonces, luego de eso, hubo un tiempo en el que me dio por mirar bien la nariz por dentro y noté que tenía unas masas. Y yo dije... Los cornetes crecidos, ¿cierto? O sea, no eran solo los cornetes, sino que tenía unas masas más. Y cuando me daba la alergia, se me ponía mucho peor. Entonces, era No podía imposible. respirar. O sea, era imposible. Y ya luego de eso fue que consulté al doctor y me dijo que tenía un montón de cosas que ni yo me ¿Qué imaginaba. te dijo? A ver, ¿qué te dijo? Que uno se vuelve experto, supongo. Sí, o sea, al principio fue como, yo solo tengo pues rinitis y a veces se me inflaman los cornetes. O sea, yo creía. Claro, la negación. O sea, uno no pensaba pues que tendría tantas cosas ahí. Y ya luego cuando me iba diciendo que tenía pues adenoides y un montón de cosas que yo decía, wow, estoy es mal. Y aparte pues lo del tabique y toda la cosa. Y de inmediato dije, vamos a cirugía porque necesito respirar bien. Él te habló de esa, como la opción que tú necesitabas. Claro, o sea, yo le dije, es que yo no respiro nada por la nariz. Y él mismo lo notó, él dijo, sí. Que así es. Y supiste, además de organizarte ese tabique, ¿qué más te hicieron por allá adentro? ¿Qué más te hizo Sí, el doctor? claro, me tuvo que sacar todas las masas que tenía, tuvo que disminuir pues los cornetes, pero o sea, lo del tabique era lo de menos, lo principal era lo funcional. Ajá, y te quedó muy linda la nariz, Gracias. muy bonita. ¿Cómo ha sido respirar ahora? ¿Qué cambios? Pues qué más que respirar bien, pero en tu cotidianidad, todos los cambios positivos que has tenido a partir de esa operación, cuéntanoslo. Han sido muchísimos, porque ya rara vez me da rinitis. O sea, la rinitis no tiene cura, o sea, solo se controla. Y gracias a la operación ya lo que es inhaladores y pastillas y todo eso ya es mínimo y rara vez tengo rinitis. O sea, la disminución fue absurda, fue demasiada. Ajá. ¿Y algún medicamento debes estar tomando o no? No, solo cuando me da gripita y rara vez como que me inhalo y ya. Ajá. Pero en general mejoró Es que ya lo muchísimo. funcional que estaba pasando por allá adentro, ¿ya se No. eliminó? Sí, increíble. Ah, qué la bueno. verdad, súper chévere. Pues te felicito. ¿Te dio sustico la operación o no? Pues Alirol. sí, un poquito, valió pero pena. la recuperación fue súper buena. O sea, yo pensaba que iba a ser terrible, lo peor, pero fue excelente. Qué rico. Pues te felicito, Paola, un testimonio
de tomar decisiones para respirar mejor y salir de un diagnóstico bastante incómodo, como es la sinusitis, que es nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Gracias por venir a compartir con nosotros tu historia. Nosotros vamos a nuestra primera pausa, como siempre. Les recuerdo nuestra línea WhatsApp, 305-316-6560. Está con nosotros el médico otorrinolaringólogo Daniel Sánchez, dispuesto a recibir sus inquietudes sobre la sinusitis. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Regresamos hoy a Sana que Sana. Nuestro tema es la sinusitis. Esta es una inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Puede ser originada por virus, bacterias o también por alergias. Quienes tienen este diagnóstico tienen dificultades a la hora de respirar. Hay factores que pueden predisponerla, como el clima, el humo del cigarrillo y la contaminación. ¿Le han llegado más pacientes, doctor, por esta contaminación? Sí, esta contaminación siempre ha hecho que la gente consulte más, pues no solamente por síntomas alérgicos, sino también mucha tos, pues ahí todo ese material particulado siempre tiene mucho impacto en la vía respiratoria. Ahorita estábamos hablando con su pacientica, con Paola. Entonces usted le encontró los cornetes crecidos, adenoides, ¿y qué más tenía por allá? De esas masitas que usted nos mostró en la masas, imagen. Sí, pólipos nasales, y claro, esos pólipos producen sinusitis. ¿Estaba viva de milagro? Pues tampoco, pero sí había tenido mala calidad de vida. Sí, la calidad de vida disminuye mucho. Pues las personas, respirar por la nariz es uno de los placeres que uno no tiene en cuenta, pues claro, porque siempre lo tiene. Queridos televidentes, aprovechen. Respiremos con tranquilidad los que podemos hacerlo así tan fácil, ¿no? Es muy placentero, sí. Oiga, y otro cuento, antes de empezar con WhatsApp, es que el ronquido es una cosa muy aburridora, no solo para el que duerme para la pareja, sino también para esta persona que amanecen con la garganta reseca y con esa cirugía también. ¿Se sale de eso generalmente o no tanto? No necesariamente. El ronquido es una condición compleja. El ronquido normalmente puede tener asociada una condición que ahora es cada vez más frecuente, que está asociada sobre todo con el sobrepeso y se llama apnea del sueño, que esa sí es una condición mucho más seria porque se ha demostrado que tiene relación con eventos cardiovasculares. Pues es lo que decíamos ahora, puede ocurrir a cualquier edad, pero uno ve que sobre todo empieza a pasar en personas mayores que se ponen más corpulentas, pues cierto, que ganan más peso, y asociada pues con el sobrepeso y la obesidad. Y esa condición, la apnea del sueño, puede llevar a eventos cardiovasculares como infartos, eventos cerebrales como derrames pues cerebrales, y recientemente también se demostró que estaba ligado a depresión y ansiedad a largo plazo. Entonces es una cosa bien compleja. No necesariamente todo el tratamiento es quirúrgico, pero sí puede haber pacientes que se beneficien y obviamente hay que estudiarlos. Por ejemplo, paciente con desviación de tabique nasal, como usted nos decía, puede ser el origen del ronquido. Sí, puede estar relacionado con el ronquido. Tenemos preguntas para el doctor Daniel Sánchez, nuestro otorrinolaringólogo invitado hoy. Muy buenos días también para ti. El polvo guardado me da mucha estornudadera y dolor de cabeza. También la llovizna me produce lo mismo. Quisiera saber si es rinitis o sinusitis. Puede que tenga un componente rinítico, como rinítico alérgico. Es muy probable la cambiaron, ya es otra pregunta. Por esa sensación de irritación que tiene con el polvo. Sinusitis habría que revisarla, pues habría que mirar si tiene otro componente ahí, pues como en la parte nasal, en el examen físico es muy importante, pero es muy probable que esté relacionado con rinitis alérgica. Perfecto, buenos días también para ti. Tengo rinitis y el tabique desviado. No respiro bien por la nariz. Tengo que respirar también por la boca. ¿Esto a qué se debe? Ahí está la respuesta, ¿cierto? Sí, por su rinitis y por su tabique desviado. Y el tabique desviado pueden producir, claro, una obstrucción nasal. El asunto de respirar por la boca, doctor, es absolutamente desgastante, ¿cierto? Desgastante. Da mucho que se reseca todo esto y da dolor de garganta. Además, porque no es la vía natural para que entre el aire, es lo que decíamos ahora, o sea, las condiciones anatómicas de la nariz están hechas para que uno humedezca el aire, para que lo caliente y para que lo filtre, que no tenga tantas partículas, tanta contaminación. Vea esta pregunta, doña Beatriz Arango, un saludo. Aquí va entonces tu pregunta. Me gustaría preguntarle al doctor, la semana pasada el oftalmólogo me tocó el pómulo derecho. Tuve mucho dolor. Me dijo que tenía sinovitis. Tal vez sinusitis. Puede sí. haber sido una equivocación. Yo pensé que esto es un nuevo diagnóstico, hay que hacer programa. Sinusitis.
Al igual... no. Pero la sinovitis existe, puede que el teclado se lo haya corregido. Pues es una inflamación de las articulaciones. Entonces va... Okay. Otro programa. Otro programa, entonces sí lo tengo en cuenta. La otra parte no se la entiendo, Doc, ¿usted se la entiende? Sí, que tenía sinovitis, al igual que arroyo unas bolas grandes... Unas bolas... ya, sí. Arrojo unas bolas grandes, bastante fétidas por la boca. Sí, y eso que tiene un buen cepillado y que ronca mucho, ¿qué le podemos decir a doña Beatriz? No necesariamente el dolor a la palpación significa sinusitis, pues no necesariamente el dolor a la palpación en ese sitio significa sinusitis, habría que mirarla. Las bolas por la boca casi siempre son comida que se acumula en unas cavidades que tienen las amígdalas, las criptas se llaman, y en esas cavidades se acumula comida, se descompone y tiene un muy mal olor. Eso hay personas que padecen eso y es una condición bastante desgastante para ellos, muy desagradable solución para la eso persona. antes de ir a esta Sí, tiene pregunta? solución, claro. Tiene solución, tiene tratamiento. Eso es lo importante, que hay tratamiento. Bueno, recapitulando un poco, diferencia entre rinitis y sinusitis. La diferencia entre rinitis y sinusitis, como lo habíamos dicho ahora, es que la rinitis fundamentalmente es una inflamación de la piel de la nariz por dentro, de lo que se llama la mucosa de la nariz. Y la sinusitis es el compromiso de los senos paranasales, de esas cavidades que explicamos. ¿Cómo se diagnostica, doctor, la sinusitis? ¿La talnazo? La sinusitis normalmente tiene un diagnóstico clínico, es decir, uno la diagnostica en el consultorio basado en la historia clínica y en la revisión del paciente. Puede haber casos, pero son la minoría, en los que sea necesario hacer exámenes adicionales, es decir, no necesariamente uno tiene que tener o una endoscopia, pues una naso, ni una tomografía, que son los métodos más utilizados, se diagnostica clínicamente. Perfecto. ¿Y cuál es el tratamiento para la sinusitis? Depende la causa, Como entonces lo hemos visto, depende. sí. Si es solamente, o sea, si no implica un compromiso infeccioso, no necesariamente hay que dar antibiótico. Los antibióticos están reservados, yo diría incluso que no para la mayoría de las sinusitis. Hay sinusitis que tienen tratamiento quirúrgico y otras con tratamiento antibiótico. O sea, no todo paciente con sinusitis va a tener que ser operado como Paola. Sí, claro que sí. El tratamiento incluye inhalador nasal, un spray nasal, normalmente que es un esteroide que ayuda a desinflamar la mucosa de la nariz. Mucosa significa piel húmeda, es cualquier piel húmeda que uno tenga en el cuerpo, como la piel de la boca, recibe el nombre de mucosa. Entonces la inflamación de la mucosa de la nariz se disminuye con esos esteroides, con el inhalador nasal. Es lo que uno busca. ¿Ni la rinitis ni la sinusitis como tal tienen cura? Ni la rinitis ni la sinusitis como tal tienen cura. La rinitis, los procesos alérgicos han mostrado curación con tratamiento, con inmunoterapia. No en todos los pacientes, pero sí puede tener curación, sí, claro. Y la sinusitis puede tener curación, sí, con tratamiento. La inmunoterapia es una especie, pero no de vacunas, ¿no? Sí, es una especie de vacuna. Las personas pues, más especializadas son los alergólogos, pero sí es darle al cuerpo un poco de esa sustancia que le provoca alergia para que el cuerpo responda a ella, como hacerlo más fuerte. Perfecto. Vea esta pregunta, Doc. Buena pregunta. A ver, cuando se presenta, mejor dicho, ¿me ayuda usted? Que usted Buenos entiende días, esos términos. cuando se presenta apnea, hipopnea obstructiva del sueño moderado en una polisomnografía respiratoria, pero también se presenta hipoxemia. ¿Esto qué significa? Esa es una muy buena pregunta. Esto está el mandarín para nosotros. La poligrafía respiratoria es el examen con el que uno diagnostica ese trastorno del que estábamos hablando, que se llama apnea del sueño. Esa polisomnografía tiene varios parámetros. Uno de los parámetros es cuántas veces la persona se está ahogando durante la noche, pues más o menos cuánto puntaje tiene de ahogarse durante la noche. Y otro muy importante es cuánto está saturando el oxígeno en la sangre. Entonces, de acuerdo a esos resultados, uno determina qué tratamiento necesita el paciente. En el que más se fija uno es cuántas veces se está ahogando, pero puede haber personas que se ahoguen poco, pero aún ahogándose poco, el oxígeno disminuye mucho en sangre. En esos casos, pues hay que estar alerta, sí, las dos cosas son muy importantes. Cuántas veces se ahoga y cuánto se desatura. Ojo con eso entonces. Buenos días también para ti. Hace poco me hicieron una radiografía, me encontraron una inflamación, pues sufro de rhinosinusitis. Ya terminé el antibiótico, pero yo me levanto y siento la congestión como en la garganta.
¿Qué le podríamos decir a este televidente, Yo doctor? levanto y siento congestión, como en la garganta. Que no necesariamente, esta es una de las cosas, es muy buena pregunta también, no necesariamente un resultado en un examen diagnóstico significa una condición clínica, es decir, el que tiene la condición es la persona, no la radiografía. ¿Sí? Sí me hago entender, puede que una radiografía muestre un resultado, pero los síntomas del paciente son completamente distintos. Entonces, caso a caso, hay que mirar cuál es la condición, el examen físico del paciente, hay que mirarlo. Perfecto. Había una pregunta ahorita en WhatsApp que se la transmito al doctor, parecía un papá, no una mamá. Si yo tengo sinusitis, ¿mi hijo va a heredar esa condición? Preguntaba. No necesariamente, En el WhatsApp. hay un componente hereditario, pero no necesariamente quiere decir que un 100% lo vaya a heredar. Perfecto. Veamos esta pregunta para el doctor Daniel Sánchez, médico otorrinolaringólogo. Yo sabía que en alguna vez, en alguna Me vez iba a que operar. pronunciara esa palabra hoy, me iba a equivocar. Médico otorrinolaringólogo que nos acompaña hoy en Sana que Sana hablando de sinusitis. Veamos. Hola, mi nombre es Maribel Ordóñez y quisiera saber cómo manejar la sinusitis en casa y cuándo hay que ir al médico. A ver, doctor, cuando uno dice esto ya no lo manejo yo solito o desde el principio. Lo que pasa es que para tener el diagnóstico, yo creo que hay que ir al necesariamente el diagnóstico implica una revisión pues, médica. El tratamiento en casa sí es muy importante, sobre todo por un componente que no hemos mencionado, que son los lavados nasales. Pues además de todo el tratamiento con el esteroide, con el antialérgico, los lavados nasales son muy importantes, pero digamos la forma en que se hace, ¿cierto? Que normalmente es con solución salina, y como todas las condiciones sí es necesario como uno explicarlo personalmente, ¿no? Pues personalizadamente quiero decir. Entiendo. Cada paciente es un mundo. Ese lavado nasal ustedes lo indican y ya después lo pueden manejar en la casa. Sí, claro que sí. Cuando ya se lo enseñan a uno. Buenos días también para ti. Tengo un sobrino que no respira bien, respira por la boca y tiene mal olor en los oídos. Es que eso está conectado, ¿no? Todo está conectado. ¿Qué le sí. podemos decir? La- Que consulte. No, la respiración oral, es decir, la respiración oral no necesariamente es un signo de alarma. Las pausas respiratorias durante la noche son más peligrosas. Entonces la respiración oral por sí misma habrá que mirar caso a caso también. Y el mal olor en el oído puede corresponder o a una infección del oído, pero también a cera. Hay personas que producen mucha cera y esa producción abundante de cerumen puede producir, porque finalmente la cera son células muertas de la piel que van descamando y esas células recogidas pueden eventualmente producir mal olor. Perfecto. Hoy en Sana que Sana nuestro tema es la sinusitis. Vamos a una corta pausa para comerciales. Cuando regresemos tendremos más tiempo para seguir aprendiendo sobre este importante tema en Sana que Sana. Ya volvemos. Regresamos a Sana que Sana, seguimos conversando hoy sobre sinusitis con nuestro médico invitado, el otorrinolaringólogo Daniel Sánchez. Doctora, ahondamos un poquito en el tema con relación a los niños. Sí, claro que sí. Parte de lo que habíamos hablado ahora es que la inflamación de los senos paranasales no es necesariamente igual la causa en todas las edades. Entonces, en adultos, y como habíamos visto ahora, está muy relacionado con esa hipertrofia de cornetes, pues con el aumento del tamaño de los cornetes, la aparición de pólipos, las rinitis severas, pero en niños hay que tener muy en cuenta que las adenoides que producen obstrucción nasal pueden ser también la causa de eventos de sinusitis. Ese es, yo creo que muy importante tenerlo en cuenta, claro, para... ¿Es una cirugía muy usual en los Sí, chiquitos? esa cirugía es relativamente frecuente. Que a las mamás le da miedo tanto Adenoides, eso como las sí. amígdalas, que por las defensas. Eso es más bien un mito. Toda cirugía tiene riesgos, cualquier cirugía tiene riesgos. Esta no es una cirugía, es una cirugía como cualquier otra. Uno tiene que hablar con el paciente todos los riesgos, contarle los riesgos que existen. Sobre las infecciones a repetición, siempre se había, pues cuando se sacan las amígdalas, siempre se había supuesto que era un mito, pero hay por lo menos un estudio reciente que ha mostrado que en personas mayores que han tenido amigdalectomía cuando son niños, es posible que sí haya más eventos respiratorios superiores en la edad adulta. O sea, eso es una cosa que todavía está pendiente por estudiar.
La toma de la decisión de si se opera o no está basada también mucho en qué síntomas tiene el paciente. Es decir, hay pacientes que definitivamente no logran respirar en la noche, o sea, son niños que se están ahogando permanentemente durante la noche y que las amigdalitis son muy severas, que les están dando amigdalitis cada 15 días, que tienen que estar consultando al servicio de urgencias para tener tratamiento antibiótico intravenoso cada 15 días con unos síntomas muy severos. Ahí sí vale la pena. Y con los riesgos asociados, que son que la infección se vaya al corazón o a los riñones, que eso está descrito, pues la glomerulonefritis por secundaria amigdalitis o la endocarditis secundaria, también episodios de amigdalitis. Entonces, sopesando esos riesgos, claro, hay que tomar la decisión en cada paciente de operar o no. Y volviendo a sinusitis en adultos, que es como la población que más frecuentemente presenta este diagnóstico, usted decía que una sinusitis puede acarrear problemas más allá de los respiratorios. ¿Qué puede pasar con una sinusitis que no es tratada, doctor? Como habíamos visto ahora, las estructuras, los senos paranasales están muy cerca de otras estructuras muy importantes en el cráneo, como los ojos y el cerebro. Entonces, dentro de los riesgos de no tratar la infección está que esa infección se disemine, pues, o se vaya hacia los ojos, pues una endoftalmitis, pues una infección, una celulitis periorbitaria, asociada a esa sinusitis, o incluso una meningitis, pues que la infección se vaya hacia el cerebro. Entonces, los riesgos de no tener un tratamiento a tiempo. ¿Y esto se va vía sanguínea o cómo se va? Se va vía sanguínea o puede irse incluso por diseminación de vecindad, porque está muy cerca la lámina de hueso que separa, por ejemplo, el seno maxilar del ojo, mide 2-3 milímetros. Entonces, una infección que no se trate fácilmente puede erodar ese límite y diseminarse hacia el ojo o hacia el cerebro. Perfecto. Vea esa pregunta, Doc. Muy buenos días para ti. Mi hija cuando corre y hace ciertos ejercicios se pone pálida, se marea y ve oscuro. Le hicieron los exámenes del corazón, está bien. La llevé al otorrino, tiene los cornetes crecidos y el tabique torcido. Me dicen que este puede ser la causa, ya que ella desde los 6 años juega fútbol. No tenía problemas y hasta hace 3 años que estudia en Manizales y el clima le produce alergias. Desde ahí viene presentando este problema y no pudo volver a jugar fútbol. Una niña que desde hace 3 años, según su madre, por las alergias que le produce el clima, comenzó a mostrar este diagnóstico y le dijo el especialista que tiene cornetes crecidos y tabique torcido. ¿Qué le podemos decir? Los síntomas normalmente de obstrucción nasal producen mucho malestar, pero no necesariamente implican que una persona se desmaye o pierda la conciencia o vea oscuro, vea en túnel. Esos son síntomas, yo creo que un poco más severos de lo que uno espera que pueda ocurrir una obstrucción nasal. Yo creo que habría que estudiar, no descartando pues obviamente la parte de otorrino, uno yo creo que sí debería estudiar un poquito más a fondo, que no tenga algún compromiso cardíaco o neurológico. Tengo un niño de 5 años, le diagnosticaron hipertrofia de amígdalas. El otorrino le mandó por 2 meses un medicamento. Veo que sus ojos están rojos. No sé si es por la gripa o por el medicamento. Está muy específica, Está ¿cierto? muy específica, pero no necesariamente. La conjuntivitis alérgica puede ser también un síntoma, una condición relacionada en pacientes que son alérgicos. Pacientes que son muy alérgicos pueden tener no solamente manifestación nasal, sino también cutánea. Pueden hacer dermatitis, pueden tener asma y eventualmente pueden también hacer conjuntivitis alérgica. O sea, puede ser, no creo que esté relacionado con el uso de medicamento, pues como por el tiempo que he utilizado, pero es posible que sí tenga algo también de compromiso alérgico ocular. Nos queda un minutico, doctor. ¿Le ha pasado a usted que le llega un paciente ya muy adulto que se demoró muchísimo tiempo en consultar y dejó de respirar bien la mayor parte de su vida hasta que por fin decidió consultar y buscó la solución? O sea, la pregunta es, ¿consultar a tiempo para buscar soluciones a tiempo? Sí. Porque yo me imagino que hay mucha gente que se acostumbra a respirar mal, que se acostumbra a roncar, que se acostumbra a tener ese moquido y todos los síntomas que están relacionados con sinusitis. ¿Qué le podemos decir a ese tipo de personas que de pronto dicen, yo me identifico con ellos,
pero aún me da así un Pero susto la todavía no. cirugía, no consulto, ¿qué les podemos decir? Sí, no, consultar a tiempo es una parte fundamental. ¿Sí? Si siente algún tipo de obstrucción nasal, si esa obstrucción nasal le produce problemas en su vida cotidiana, pues si le produce problemas en su calidad de vida, el sueño no es reparador en la noche, eso es muy importante, que al otro día se levanta y todavía está con sueño, que se duerme en cualquier sitio, manejando, en una sala de espera, leyendo un libro, esté pendiente, o sea, consulte. ¿Y la sinusitis tiene alternativas? Y la sinusitis tiene alternativa. Definitivamente. Él es el doctor Daniel Sánchez, médico otorrinolaringólogo. Doctor Daniel, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes muchas gracias por tenernos acá. Nosotros nos despedimos por esta semana. El otro martes tendremos un tema bien interesante. Vamos a hablar de los medicamentos genéricos. ¿Son tan efectivos como los originales? Se llaman innovadores en estos días que he estado leyendo sobre el tema. ¿Son tan efectivos como los innovadores? Eso lo veremos el próximo martes a las 11 de la mañana en el programa Saludable del canal Televid, Sana que Sana. Chao.